Desde luego agradezco a mi querida amiga Amada del Carmen Gaitán Arredondo, creadora, autora intelectual y material de estos espacios, y a mi querida amiga también Yadira Huerta, secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que no sé cómo le hace, pero está en todos lados, a todas horas, en todas partes, y a veces hasta con cambio de vestuario. Muchas gracias, Yadira, por estar aquí hoy con un tema muy interesante y con un expositor de lujo, con nuestro querido maestro Óscar Solís, que dice que la Corte olvidó a los subarrendatarios. Vamos a ver si sí o si no y por qué. Como siempre, estos temas eh, controvertidos que nos gusta presentar en el Colegio de Profesores de Derecho Civil porque creemos que el derecho siempre es debatible. Y si no debatimos, no crecemos. Bienvenido, Oscar. Esta es tu casa. Los dejo con la maestra Yadira Huerta. Hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Miguel? Pues igual que tú, creo que somos multitask todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, pues es un gusto y es un honor estar siempre con cada uno de ustedes. Agradecemos, por supuesto, y también me uno a los agradecimientos del maestro Miguel Beltrán. Agradecemos al director de la facultad por este espacio, al doctor Raúl Contreras. Por supuesto a Lore Arredondo, ahorita no te veo, pero sé que estás ahí tras bambalinas ayudándonos. A mi querida amiga también, Amada del Carmen Gaitán, que siempre está ahí coachándonos e impulsándonos. Y por supuesto a nuestro invitado, el maestro Óscar Solís, que es muy bien recibido, miembro del colegio. Me voy a permitir señalar eso primero, maestro, antes de empezar con su currículum. Voy a dar presentación al mismo. Como ustedes saben, el maestro Óscar Solís Arana, pues es maestro de la facultad, tiene la licenciatura por nuestra máxima casa de estudios, obteniendo mención honorífica en 1990. Tiene posgrados tanto en Derecho Económico y Corporativo, Derecho Civil, Derecho Fiscal, Derecho Mercantil, Juicio de Amparo y es candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Todos estos grados son de la Universidad Panamericana. Posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Derecho Notarial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, diplomado en Derecho Fiscal y Derecho Corporativo por el Centro de Estudios de Actualización Jurídica. Es especialista en Derecho Procesal y Civil Mercantil por el Tribunal Superior de Justicia. Ha tomado cursos de especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Cursó pues varios. Es que si me sigo, maestro Óscar, ya no le voy a dar oportunidad de continuar con su tema. En cuanto a actividades docentes, es maestro por examen de oposición de las materias obligaciones, contratos, contratos civiles en nuestra máxima casa de estudios, así como también imparte las materias de Derecho Administrativo, Clínica de Derecho Administrativo, Juicio de Amparo, Juicio Especial Hipotecario, Medios de Impugnación en el posgrado de la Universidad Panamericana, entre otras materias. Pues maestro, como ya lo había advertido desde un inicio el maestro Miguel Ángel, la realidad es que no sabemos si la Corte olvidó a los subarrendatarios o no. Ya nos lo explicará usted, maestro Solís. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me uno también a los agradecimientos que ustedes han hecho al doctor Raúl Contreras Bustamante por permitirnos esta oportunidad de dirigirnos al público, a Miguel Ángel Beltrán como presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, a Vicente Solís como vicepresidente que también anda con ustedes en todas las actividades, a la maestra Amada Gaitán, que es incansable, igual que la maestra Yadira Huerta, Lorena Redondo. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta oportunidad de poder crear cuando menos un poquito de interrogantes para que todos pues, traten de ver si lo que está pasando no les afecta, porque esto en realidad es lo que voy a tratar de explicarles un poco. Cuando nosotros ingresamos a la Facultad de Derecho, nuestros primeros asuntos que nos llegan a tocar, pues es el típico juicio ejecutivo mercantil o un contrato de arrendamiento. Y a veces creemos que sabemos todo en materia de arrendamiento, que para nosotros, bueno, todo esto es muy fácil y que todas las situaciones, pues las podemos prever. En esta pequeña charla que vamos a tener, pues vamos a analizar el tema de los subarrendamientos, porque no saben la cantidad de subarrendamientos que existen por cantidades que ni siquiera tienen contemplado en moneda extranjera, en plazas comerciales, en donde hoy hay un riesgo brutal para los subarrendatarios. Entonces, vamos a empezar. Voy a poner la presentación para que podamos platicar sobre este tema. ¿Ahí se ve?
Perfecto. Entonces, el tema es, la Corte olvidó a los subarrendatarios y vamos a ir explicando por qué. Ahí, nada más que aquí se mover y ya no se mueve. Voy a volver a ponerla. A ver si ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues no podemos hablar del subarrendamiento si no hablamos primero del arrendamiento. Y entonces, nuestro Código Civil, en el artículo 2398, nos define lo que es el arrendamiento. Y dice que el arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se hacen recíprocamente concesiones, una para conceder el uso o uso y goce temporal de una cosa, y la otra a pagar por ese uso o uso y goce un precio cierto. La primera situación que tenemos que entender aquí es por qué se hace una diferencia entre el uso o el uso y goce. Aquí tenemos al arrendador y tenemos al arrendatario y nos está hablando la definición de un tema que nos da o nos abre las puertas precisamente para el subarrendamiento. ¿Por qué? Porque el maestro Zamora y Valencia, cuando analiza el contrato de arrendamiento, dentro de sus características, él específicamente señala que este es uno de los contratos traslativos de uso. Tenemos contratos traslativos de propiedad, que son los primeros 4 contratos que tenemos en nuestro Código Civil, además de otros que hay dentro del código, ya inmersos, pero hablamos de compraventa, permuta, donación y mutuo. Tratándose de transmisión de uso, tenemos al arrendamiento y tenemos al comodato. Y después podríamos hablar también del hospedaje como uno de las posibilidades de transmitir uso. Pero el tema que tenemos aquí es, ¿por qué se hace la diferencia entre el uso o el uso y goce? Si el contrato solo se celebra sobre el uso, el arrendatario solamente podrá utilizar la cosa conforme a lo convenido o conforme a la naturaleza propia del bien, nada más. Pero si se hace sobre el uso y goce, el arrendatario, de acuerdo al artículo 887, puede hacerse de los frutos. Hay frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Y de acuerdo al 893, el fruto civil por excelencia son las rentas. Así es que siempre yo le he dicho a mis alumnos que si alguien compra un contrato de arrendamiento que le cuesta 10 pesos, a la persona que elabore ese contrato, pues a lo mejor no le va a importar la diferencia entre uso y goce y lo pone normal. Si así lo dejamos, ya estamos dando una autorización para que el arrendatario pueda obtener los frutos, lo que implica que va a poder subarrendar. Este es un tema que hay que tener en cuenta porque ya es una autorización que se está dando. Entonces, el artículo 2398 nos establece que el contrato de arrendamiento siempre tendrá que ser temporal. El arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación, dice el 2398 que no podrá ser menor a 1 año, después lo veremos con el 2448C, que ahí lo establece que así debe de ser, y tratándose de locales comerciales o de industria, no puede exceder de 20 años, o sea, la transmisión del uso siempre va a ser temporal. El artículo 2448 fue producto de una reforma de 1985, en donde en aquella ocasión el legislador lo interpretó como la ley inquilinaria, tratando de buscar beneficios para los arrendatarios. Pero dentro de esa búsqueda de esos beneficios, trajo algunas consecuencias que hoy en día traen complicaciones para los temas de arrendamiento. Dice el 2448C que la duración mínima de todo contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación mínima será de 1 año forzoso para arrendador y para arrendatario. Aquí empiezan las preguntas. Hoy todos somos testigos de que las aplicaciones digitales han hecho una revolución en muchas de las actividades. Compañías que antes se dedicaban a la venta de libros o a la venta de música prácticamente han desaparecido gracias a estas aplicaciones.
Y hoy tenemos una aplicación muy utilizada por mucha gente, que es la utilización de espacios de viviendas para vacaciones o puede ser también pues, para vivienda normal a través de la aplicación conocida como Airbnb. Esa aplicación nos permite rentar, porque no sabemos si es renta o no sabemos si es hospedaje, un bien para poderlo disfrutar. Hay gente que lo utiliza por una semana, por un mes, por 6 meses. Pero si estamos bajo nuestra legislación, ¿qué va a pasar si nosotros somos los que estamos utilizando el Airbnb, somos los arrendatarios, y de repente mañana el arrendador me dice, oye, pero es que no me vas a pagar todo el año? Pero ¿cómo todo el año? Si yo nada más lo renté por un mes o por una semana. Sí, pero fíjate que el 2448 se dice que la duración mínima de todo contrato de arrendamiento para casa habitación es de un año. Y entonces van a venir las complicaciones. Cuando una disposición o un contrato se celebra transgrediendo estas normas, la Corte lo que dijo es, no hay una nulidad, sino simplemente lo que hay es una disposición que se tendrá por no puesta. Entonces, querrá decir que si nosotros en nuestra relación contractual establecemos que va a ser por 6 meses, pues se entiende por no puesta y tendríamos que estar todo el año. Me acuerdo que en mis clases con el maestro Zamora y Valencia, en las épocas del 86, nos tocó vivir en México un suceso internacional que a lo mejor algunos recordarán que fue el Mundial. Y mucha gente que vino a México, pues obviamente trataba de tener mejor beneficio rentando una propiedad y lo hacía a través de la renta de un departamento, de una casa, por 2 o 3 meses. Y se enfrentaron en este problema porque hubo muchos a los que se les reclamó la totalidad de un año porque la ley así lo disponía. A veces suele ser un poco complicado cuando el legislador nos dice términos, digamos, específicos para el cumplimiento y no permitimos que las partes puedan libremente pactar. Otra de las características de este contrato de arrendamiento es que siempre va a ser un contrato oneroso. ¿Por qué? Porque si no, entonces entraríamos en el contrato de comodato, que es el que se transmite de manera gratuita. Respecto del precio, que es parte de lo que se tiene que cumplir, el precio debe de ser cierto, pero el precio a lo mejor puede no estar determinado en el momento de la celebración del contrato, pero el chiste es que se haga poderse determinar en el momento del cumplimiento de la obligación. Hay contratos de arrendamiento, por ejemplo, de bienes muebles, cuando uno renta un coche, un camión, en donde se establecen tasas variables en el pago de la contraprestación. Mientras esta se pueda determinar, la fijación del precio es completamente válida. Ay, perdónenme ustedes, pero ya se trabó. No sé qué pasó. Voy a volver a detenerlo tantito. No, no me está dejando. Ahora sí. Entonces, en cuanto estábamos hablando del precio. El precio puede ser cierto o puede ser determinado o determinable en el cumplimiento de la obligación. En materia de casa-habitación, de acuerdo al 2448D, es muy específico al establecer que en el contrato de arrendamiento de casa-habitación no podrá pactarse más que en moneda nacional. Entonces, algunos contratos que estén celebrados en dólares, por ejemplo, pues ya vimos que la sanción, como establece la propia Corte, será que esa cláusula se tenga por no puesta. Bueno, tratándose de los elementos esenciales en los contratos, hablaremos del consentimiento, que va a ser este acuerdo de voluntades de una de las partes para conceder el uso, como ya vimos, el uso y goce de un bien, y la otra para pagar una contraprestación de ese precio cierto. No se requiere expresamente que las partes establezcan ni el uso ni el plazo.
En materia de nuestras clases en la universidad, nosotros señalamos que hay en los contratos 3 tipos de cláusulas. Las cláusulas esenciales, sin la existencia de estas, pues no existe el contrato. Las cláusulas naturales, que son aquellas que le ayudan a los abogados poco avesados, que cuando no saben pactar ciertas condiciones, la ley lo suple. Y luego vienen las accidentales, que prácticamente es el traje a la medida, cuando nosotros establecemos las condiciones perfectamente de cada tipo de contrato. Cuando nosotros no establecemos qué va a pasar con el uso, dice el 2425 que el arrendatario está obligado a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. Entonces, si no se pacta dentro del contrato para qué se va a usar, tenemos que servirnos de acuerdo al uso convenido o a lo que se establece en su naturaleza. Ahora, si no se combinó nada respecto al plazo, el contrato se entiende por tiempo indefinido, de acuerdo al artículo 2478. Y a veces, a lo mejor, cuando se le pone a los estudiantes, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un contrato de arrendamiento por 1 año o un contrato por tiempo indefinido? Pues lo primero que nos salta, pues indefinido, porque eso pues no va a provocar en nosotros, pues hasta que nosotros queramos estar ahí. No, porque de acuerdo a este artículo 2478, se podrá dar por terminado ese contrato de arrendamiento con la voluntad de cualquiera de las partes. Y entonces se vuelve una inseguridad jurídica terrible. Nosotros estamos aquí para dar esa seguridad jurídica a las personas a las que servimos, y en este caso habrá que explicarles que un contrato por tiempo indefinido genera una incertidumbre a diferencia de un contrato con un plazo legalmente establecido. Ahora, en cuanto al objeto del contrato, prácticamente dice que pueden ser todos los bienes que no se consuman por el primer uso, podrán ser objeto del contrato de arrendamiento. Todos los bienes pueden ser, excepto aquellos que establece la ley, como dice el 2400, que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse, y excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. En cuanto a la otra parte del objeto, que es el precio o la contraprestación en este contrato debe ser cierto y puede consistir en una suma de dinero o en otros bienes, como lo hemos estado analizando, con tal de que sean ciertos y determinados al momento en que se lleve a cabo el pago. Ahora, también como lo hemos señalado, de acuerdo al 2448D, tratándose de casa-habitación, necesariamente tendrá que hacerse en moneda nacional. En cuanto a los elementos de validez del contrato, dice que el contrato de arrendamiento, en cuanto a la forma, debe de constar por escrito, y la falta de esa formalidad es imputable al arrendador, lo dice el 2406. Tratándose de arrendamientos que duren más de 6 años o aquellos en donde haya anticipos de rentas por más de 3, pues vamos a necesitar inscribirlo en el registro. Así es que vamos a tener que ir a la notaría para que por favor nos hagan ese contrato y lo podamos inscribir. Ahora, el 2448F señalaba por ahí el maestro Zamora y Valencia, que prácticamente era una explicación para que nosotros los estudiantes supiéramos lo que tenía que tener un contrato de arrendamiento, porque ese 2448F dice: para los efectos de este capítulo, el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, que es lo que estamos viendo. La falta de forma se imputa al arrendador. El contrato deberá contener, cuando menos, y decía el maestro Zamora, pues ya con que ustedes cumplan con todo lo que dice ahí, ya no necesitan saber más. Nombre del arrendador y arrendatario, la ubicación, la descripción detallada del inmueble, el monto y lugar del pago de la renta, la garantía, la mención expresa del destino, el término del contrato, las obligaciones de arrendador y arrendatario, el monto del depósito, el carácter y facultades con las que arrendador celebró el contrato. Entonces, si ustedes revisan 2448F, prácticamente no les faltará nada para poder celebrar un contrato de arrendamiento. Ahora, en términos de la capacidad, el arrendador no requiere o requiere de una capacidad, digamos, especial, o como dice la maestra Raquel, una legitimación para poder disponer del uso de la cosa. No se requiere que el arrendador tenga la propiedad del bien,
sino solo que pueda disponer de ese uso y goce, ya sea porque fuera el titular del derecho, como por ejemplo un usufructuario, o porque hubiese estado autorizado por parte del dueño, como por ejemplo podrían ser los apoderados. En una copropiedad, el copropietario solo puede dar en arrendamiento el bien siempre que tenga el consentimiento de los otros copropietarios. Así lo dice el 2403. Y el 2401 refuerza lo que estábamos diciendo, que el que no fuere propietario podrá arrendarlo si tiene facultades para ello, ¿sí? El 2402 dice que las facultades son las que van a determinar hasta dónde puede una persona dar en arrendamiento o no. Y el usufructuario, de acuerdo al 1002, tiene la posibilidad de dar en arrendamiento su derecho con tal de que no pase más allá del plazo al que estaba establecido. Ahora, la Corte se ha pronunciado respecto al mandato. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Hoy, tristemente, nos hemos enterado de la partida de muchas personas que han estado envueltos en autorizaciones, en otorgamiento de mandatos para que alguien administre los bienes. Y entonces mucha gente piensa que como la ley establece que el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario, pues ya se va a acabar si termina por la muerte del mandante. Entonces, el mandatario está en la aptitud legal, como dice esta resolución de la Corte, de llevar todos los actos necesarios para continuar con la administración de los bienes. Ahora, tratándose de los que ejercen la patria potestad, estos pueden dar en arrendamiento los bienes siempre y cuando no excedan de 5 años y no se reciban anticipos de renta por más de 2 años. Lo mismo pasa con los tutores. Los tutores pueden dar en arrendamiento los bienes de su pupilo siempre y cuando no exceda de 5 años y no se reciban anticipos de renta por más de 2. Lo mismo pasa con los representantes del ausente, que tendrán las mismas, digamos, facultades y obligaciones que los tutores. Y en el caso de los albaceas, dice que se puede dar en arrendamiento los bienes de la herencia hasta por 1 año. Si se requiere más plazo, tendrá que haber consentimiento de los herederos o los legatarios en su caso. Ahora, en cuanto al arrendatario, el arrendatario lo único que tiene que es cumplir con una capacidad general, o sea, que tenga la capacidad de goce y de ejercicio para poder cumplir y que pueda cumplir con sus obligaciones. Ahora, hay un tema complicado que no es la materia de esta charla, pero la extinción del dominio es una preocupación de mucha gente que da en arrendamiento sus bienes y de repente no sabe quién puede estar allá adentro. Para tratar de protegerse, ya la Corte se pronunció en este caso y dice que si se exhiben los contratos de arrendamiento que cubran los requisitos legales esenciales para su eficacia y no se aleguen y se demuestre su falta de autenticidad e invalidez, así como los términos en que se desarrolló dicha relación, evidenciando la legal actuación del arrendador propietario, ello se traduce en la eficacia probatoria del arrendamiento para demostrar el uso legal. Pero para esos efectos necesitamos entregar los recibos, tener contratos de arrendamiento, inscribirlos para que podamos cumplir. Hay que proteger al arrendador porque muchas veces no sabe si el arrendatario está coludido con alguna persona que pueda llegar a cometer un ilícito y mañana en ese inmueble se vaya a detectar alguna situación ilegal que pueda ser motivo de un procedimiento de extinción. Cuiden las situaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que tiene que ver con el arrendamiento. Ahora, en cuanto a las obligaciones de las partes, ¿qué obligaciones tiene el arrendador? El arrendador, por supuesto, que tiene que entregar la cosa. En este caso, la entrega de la cosa, ¿cuándo se va a hacer? Si no se combinó nada, tendrá que ser en el momento en que sea requerido por el arrendatario, de acuerdo al artículo 2413. Nosotros sabemos que en materia de obligaciones normales, cuando no se establece un plazo para el cumplimiento de la obligación, el artículo 2080 nos viene a ayudar porque tenemos que seguir después del requerimiento que le hagamos a nuestro deudor. 30 días después podemos exigir el cumplimiento de la obligación. En materia de arrendamiento, esta es una causa de excepción porque el arrendatario puede solicitar la entrega de la cosa en cualquier momento. El arrendador tiene la obligación de conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante todo el plazo del arrendamiento y por lo tanto
tiene la obligación de hacer las reparaciones necesarias. Si no, el arrendatario puede rescindir el contrato y o demandar los daños y perjuicios. A veces nosotros pensamos que es muy difícil que un arrendatario pueda llegar a demandar la rescisión. Más adelante, cuando veamos el tema de las mejoras, vamos a ver que el arrendatario sí podría tener un apetito en demandar la rescisión cuando las mejoras que hizo lleguen a valer mucho dinero y entonces la rescisión pueda generar un beneficio para el arrendatario, pero no me adelanto. Otra obligación del arrendador es no estorbar de manera alguna el uso de la cosa arrendada. Entonces, no va a poderse meter porque a veces alguna persona que da en arrendamiento piensa que por el hecho de ser propietaria, pues ella puede entrar cuando quiera a la vivienda que dio en arrendamiento. En el momento en que se transmite el uso, ahí se acaba la posibilidad del arrendador de poder entorpecer el uso. No hay manera, a menos que tenga que cumplir con las reparaciones urgentes de las que hemos platicado. Además, tiene la obligación de garantizar el uso y goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Si yo me doy cuenta que me están tratando, oye, quiero meterme, quiero revisar, quiero meter, yo puedo pedirle al juez que el arrendador me garantice a mi arrendatario el uso y goce pacífico, porque no puedo estar permitiendo que él quiera entrar cada que él se le antoje o le plazca. Además, también el arrendador tiene la obligación de responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios que llegue a tener la cosa. A veces hay la renta, por ejemplo, de bodegas, en donde puede haber productos perecederos o productos como, por ejemplo, hoy las vacunas que tienen que estar a una temperatura X. Si nosotros no cumplimos y se generan esos vicios, tendremos la obligación de repararlos si somos los arrendadores. Ahora, también tiene la obligación de pagar las mejoras. ¿En qué caso? Prácticamente nunca se da cuando las partes lo pactaron expresamente. Lo normal es que siempre ponen en un contrato de arrendamiento que todo lo que haga el arrendatario se quedará a beneficio del inmueble. Pero viene la segunda. Cuando se trate de mejoras útiles o urgentes, por causas de fuerza mayor o bien por circunstancias y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato. Si nosotros hicimos unas mejoras importantes de una cantidad bastante fuerte, pudiera generar un riesgo para el arrendador si hay una demanda de rescisión por parte del arrendatario y entonces subir a un tribunal la posibilidad de demandar ese pago a ese arrendador. Y luego tenemos la fracción tercera. Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que se hicieran las mejoras. Aquí tenemos el problema o la situación de la tácita reconducción. Cuando el contrato de arrendamiento llega a su conclusión y continúa el arrendamiento sin oposición por parte del arrendador, el contrato se entiende por tiempo indefinido. Si previamente nosotros, arrendador, le dimos la oportunidad al arrendatario que hiciera mejoras de importancia y el contrato se volvió por tiempo indefinido y mañana me dice alguien, oye, es que tú le puedes dar por terminado el contrato con la simple notificación y pasados 30 días hábiles ya le puedes demandar la terminación del contrato y lo hago. Y el arrendatario demuestra que este tiempo que ha pasado no es suficiente para compensar todas las mejoras, el arrendatario puede demandar la rescisión del contrato. La Corte ha explicado que la tácita reconducción establece la continuación del inquilino en el uso y disfrute de la cosa arrendada después de que termine el plazo y la falta de oposición del arrendador al respecto. En la ley no se establece cuánto tiempo será para que se muestre la oposición y entonces tuvo que ser la Corte la que viniera a determinar que será un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al del vencimiento del contrato para establecer que hay una oposición. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos 10 días el arrendador tendría que demandar la terminación del contrato para que quede claro que hay oposición de él. Ahora, también hay la obligación por parte del arrendador de respetar los derechos de preferencia que tiene el arrendatario. Tenemos
que el 2447 establece que todos los arrendamientos que han durado más de 3 años, cualquiera, aquí no estamos hablando de casa habitación, tendrán derecho a ser preferidos en el arrendamiento o en la venta. Y tratándose de la casa habitación, el 2448J tampoco es la materia del tema de este día, pero el 2448J establece esa misma posibilidad para los arrendatarios que tienen el derecho de que en caso de que se venda el bien, ellos ser preferidos antes de cualquier otra persona. Y el arrendatario tendrá 30 días para hacer valer su derecho y decir si está de acuerdo o no. Y para el caso de que el arrendador no le conceda este derecho preferencial, entonces dice la fracción quinta del 2448J, que la compraventa realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo otorgará al arrendatario el derecho de la acción de retracto y por otro lado a reclamar los daños y perjuicios sin que la indemnización por dichos conceptos pueda ser menor a un 50% de las rentas pagadas por el arrendatario en los últimos 12 meses. Tenemos dos acciones, rápido las menciono. Este del 50% es un poco como el 193 de la ley de títulos, que todo mundo sabe que cuando un cheque se da y resulta que no tiene fondos, hay un pago cuando menos del 20%. En este caso, si el arrendador no respeta el derecho de preferencia para el arrendatario, tendrá la obligación de pagar, cuando menos, el 50% de las rentas de los últimos 12 meses o el ejercicio del derecho del retracto. En una explicación rápida, el retracto lo que implica es, yo arrendatario quiero hacer uso de mi derecho del retracto, tú arrendador le vendiste a Juan Pérez, entonces, señor juez, esa venta en donde el arrendador le vendió a Juan Pérez, manténla válida, pero sustitúyeme a mí por Juan Pérez, para que entonces yo sea el beneficiario de esa operación de venta. No es una nulidad como tal, sino una sustitución, ese derecho del retracto, que no es materia, nada más lo menciono como uno de los derechos que se generan para el arrendatario en caso de que no se le respete el derecho del tanto, el derecho por el tanto. Ahora, dentro de las obligaciones del arrendatario, pues está la de pagar el precio. Solo estaba obligado a pagar el precio, dice, desde que reciba la cosa arrendada según el 2426. Pero nosotros sabemos que los derechos particulares pueden ser renunciados. De acuerdo al artículo 6 y 7 del Código Civil, se permiten los derechos privados ser renunciados. Normalmente, esta obligación de pagar el precio puede ser establecida desde antes. Y si yo lo pacté renunciando a este derecho, pues yo arrendatario tendré la obligación de pagarla. Ahora, segunda obligación, pagar la renta hasta el día en que se entregue el bien. Dice el 2429 que el arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que entregue la cosa arrendada. Hasta el último día que yo esté adentro, tendré que pagar. Y luego dice que no está obligado al pago durante el arrendamiento si por caso fortuito o fuerza mayor se le impide totalmente el uso de la cosa. Hoy, otro tema también trascendente, porque mucha gente fue impedida en el uso del arrendamiento y con fundamento en este artículo 2431 hay la posibilidad de justificar la falta del pago de la renta. 2431 así expresamente lo refiere, no es el tema también de la charla de hoy, pero queda muy claro que es una posibilidad que el arrendatario haga valer esta defensa en caso de que el arrendador le reclame las rentas por el tiempo en que no se pudo utilizar el bien. Ahora, dice, si solo se impide parte del uso, tiene derecho a una reducción a juicio de peritos. Aquí el problema que se da en la realidad es qué peritos son los que van a determinar a cuánto hay que bajar el precio de la renta. Porque hoy hay comunicados por parte de la Secretaría de Salud en donde se estableció que solamente se podían utilizar ciertos locales, por ejemplo, en un 30%. ¿Qué perito será el que tenga que ir ante el tribunal a decir que esta es la cantidad que habrá que bajar? Eso lo podremos platicar en otra charla para seguir con lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿dónde se debe de pagar la renta? Este es un tema muy importante porque a veces
en los contratos de arrendamiento que se compran en la papelería, ahí dice que la renta se pagará en el domicilio del arrendador. Pero si leemos todo el contrato y resulta que no hay domicilio del arrendador, pues no es lugar de pago. Y entonces, de acuerdo al 24-27, dice que a falta de convenio, la casa, habitación o despacho del arrendatario, entonces, un arrendatario podrá estar sin pagar la renta, el arrendador podrá ir a reclamarle el pago de la renta y el arrendatario dirá, bueno, pues tú nunca has venido aquí a pagar, a cobrarme. Y entonces no habrá mora, no habrá rescisión, porque tenemos que ir primero a requerirlo de pago para que después pueda proceder, en todo caso, el incumplimiento. Es muy importante que siempre establezcamos un domicilio para pago de la renta. Ahora, en cuanto a la fecha es lo que nosotros hayamos pactado o la Corte ha establecido aquí 10 días. 10 días para pagar. Y estos días van a ser naturales y no hábiles, como dicen esta resolución. Ahora, respecto de los bienes destinados a casa, habitación, aquí tenemos un tema muy importante. El 2448E establece que el arrendador está obligado a entregar un recibo por cada mes que el arrendatario pague y que la falta de la entrega por más de 3 se entiende que el pago ha sido efectuado. A veces pensamos que el arrendador es el que tiene la posibilidad económica, el que tiene la fuerza, el que tiene la capacidad, pero hay mucha gente que ha utilizado su patrimonio para comprar un departamento, 2 departamentos y rentarlos y de ahí vivir. Y entonces, cuando de repente alguien se le acerca y le dice, oiga, mire, es que no he podido, deme oportunidad, y el arrendador, teniendo buen corazón, tratando de aguantarlo, y a lo mejor pasan 5 o 6 meses y no le cobra la renta, esta disposición va a darle un beneficio al arrendatario de que se entiendan pagados. Cuando mañana el señor arrendador venga y demande y le pida las rentas de los 6 meses, no se las va a poder pedir porque este artículo 2448 ha generado esta jurisprudencia. Porque no todos los arrendadores realmente tienen estas capacidades económicas y a veces poner estas disposiciones así, tratando de beneficiar al arrendatario, también le pegamos a un sector que hoy vive de eso. Esta jurisprudencia, de alguna manera, afortunadamente, permite que no sea de oficio que el juez haga este estudio de la falta de los recibos, pero sí es un derecho que tiene el arrendatario en el momento en que se defiende decir que no le han entregado los recibos y que por lo tanto pues no tendrá la obligación de pagar la renta, ¿sí? Ahora, el arrendatario tendrá la obligación de conservar la cosa, hay que usarla conforme a lo convenido, debe de hacer las reparaciones de poca importancia y no puede variar la forma de la cosa arrendada y si lo hace, la tiene que dejar tal cual la recibió. Y debe poner en conocimiento del arrendador cualquier situación que se llegue a presentar para que el arrendador pueda hacer frente a estas situaciones con la situación de una sanción de pago de daños y perjuicios para el arrendatario. Ahora, el arrendatario también debe indemnizar al arrendador por todos los deterioros que sufra la cosa en el uso. Además, debe el arrendatario devolver la cosa al término del contrato tal cual la recibió. Y si no se hizo una descripción detallada de cómo estaba, dice el 2443 que se presume que se hizo en buen estado. Ahora, el tema que nos toca hoy es el subarrendamiento. Y en este subarrendamiento, como definición, es el contrato por virtud del cual una persona llamada subarrendadora se obliga a conceder el uso o el goce o el uso y goce temporal de un bien al que a su vez es arrendataria en diverso contrato a otra persona llamada subarrendataria, quien se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto. En nuestro Código Civil de la Ciudad de México se suprimió un artículo que hoy es lo que genera esta incertidumbre, porque solamente tenemos el 2480 y el 2481. Ambos solamente se refieren a protecciones del arrendador y no del arrendatario.
2480, el arrendatario no puede subarrendar todo ni en parte ni ceder sus derechos sin el consentimiento. Y si no, responde solidariamente con el subarrendatario. Y dice que si el subarriendo se hiciera en virtud de una autorización concedida en el contrato, el arrendatario y subarrendatario serán responsables ante el arrendador. Pero no dice qué pasa con este subarrendatario. Ahora, en el devenir de las operaciones contractuales de todos los días, muchos comerciantes han generado un término que no existe en nuestra ley, que es el guante. Hay mucha gente que tiene, digamos, este conocimiento porque hace transacciones todos los días, pero el guante es ese término que se utiliza para decir, como yo te estoy dando este local que ya está acreditado, pues tienes que pagarme una cantidad simplemente porque yo te dé la oportunidad de estar aquí, independientemente de que mañana te pongas de acuerdo con el arrendador. Yo, arrendatario, exploté este lugar, lo he hecho con un reconocimiento importante y tienes la obligación de pagarme. Este guante se estableció en el Reino Unido realmente a través de la Law of Property Act de 1925. Sí está legislado allá, pero no todos los locales comerciales pueden pedirlo. Y además, quien lo haga, pues tiene montos establecidos. Aquí en México no. Les pueden pedir lo que sea. Y a mí me ha tocado ver guantes de hasta $1,000,000, nada más por poder establecerse en un lugar. En México lo conocemos como el crédito mercantil, que es ese valor que se otorga a la empresa por ese reconocimiento que tiene la gente. Ahora, el traspaso, nosotros lo utilizamos muy seguido, mucha gente lo utiliza, pero en realidad en materia civil no está señalado. Y en el diccionario de la Real Academia dice que es ceder a favor de otra persona el derecho o dominio de algo. Pero la ley de establecimientos mercantiles sí hace una definición de lo que es el traspaso como tal, que es esa transmisión de los derechos consignados a favor de una persona. Si nosotros queremos subarrendar sin la autorización del arrendador, es una causa de rescisión del contrato. Y entonces aquí viene lo que nosotros hablábamos del 2398, cuando habla que es del uso o goce. Si nosotros hablamos del goce, estamos permitiendo que haya esta disposición para poder subarrendar. Ahora, la preocupación es que un subarrendatario, piensen de lo que estamos platicando, que ha pagado $1,000,000 por ese traspaso, que ha generado ese beneficio económico para el arrendador y de repente, pues el arrendatario de la relación original se da cuenta que es un gran negocio lo que está haciendo el subarrendatario, puede llegar a coludirse con el arrendador original para que el arrendador demande al arrendatario, el subarrendatario nunca se entere, den por terminado el contrato y mañana lleguen y lancen a este subarrendatario. Vean lo complicado, lo riesgoso, la incertidumbre en que puede vivir un subarrendatario que no ha tenido la precaución de revisar su contrato en donde se haya establecido la obligación del arrendador de la relación original de notificarle y de llevarlo al juicio, porque ya la Corte, con esta tesis, pues nos dejó en una incertidumbre terrible. Dice que el subarrendamiento no es necesario llamar al subarrendatario al juicio en el que se demande la terminación del contrato de arrendamiento originario. Si bien de conformidad con lo dispuesto en el 2480 y 2481 del Código Civil para el DF, arrendatario y subarrendatario son responsables frente al arrendador en los términos pactados en el contrato de subarriendo, salvo pacto en contrario, y respecto de los daños y perjuicios, lo serán de manera solidaria. Pero dice, tal hecho no implica que necesariamente deba llamarse al subarrendatario al juicio de terminación del contrato de arrendamiento primigenio. En primer lugar, porque éste tiene la calidad de causaviente del arrendatario, a través de quien será oído en el citado juicio. Y en segundo, porque la existencia de un subarrendamiento no implica dejar sin efectos las obligaciones asumidas por el arrendador y arrendatario en el contrato originario. Y tampoco impide a este último entregar la posesión del inmueble arrendado, ya que el término del subarrendamiento no debe exceder
el de dicho contrato primigenio. Esto es una preocupación enorme porque les platico y en la realidad muchos locales comerciales que hoy se rentan se han hecho producto de un subarrendamiento. Y muchas de las personas que lo celebraron no se percatan de esta situación. Y a veces la situación del comercio, de la competencia que existe entre las personas por tener un mejor ingreso, ha provocado que los arrendatarios de la relación original lleven un procedimiento prácticamente a espaldas del subarrendatario. Cuando se entera el subarrendatario, comparece ante los tribunales y hoy la Corte los ha olvidado. Esta otra tesis también deja muy claro que los subarrendatarios no pueden ser oídos dentro de un juicio de amparo. Dice, subarrendatario, carece de interés jurídico en el juicio de garantías si el arrendador no autoriza expresamente el subarrendamiento. Hay muchos subarrendatarios que ni siquiera saben si hay esa autorización. No se percatan, como decía la tesis anterior, que un arrendamiento tiene un plazo y el subarrendamiento no puede ir más allá de ese plazo. Es muy complicado, es una situación que hoy nos mantiene en una incertidumbre terrible y hace que tengamos que revisar detalladamente un contrato de arrendamiento, un contrato de subarrendamiento para proteger los intereses de nuestros clientes. Ojalá que con esta charla se hayan generado inquietudes para que todos aquellos que conozcan de alguien que haya celebrado un contrato de subarrendamiento tengan la oportunidad de revisarlo, de ver la inseguridad en la que están y tratar de buscar esa autorización por parte del arrendador para tener una mayor protección. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestro Solís. La realidad es que ha sido un tema que ha impactado. Le voy a comentar por qué. Fíjese que en el Face, como ustedes saben, en el Facebook de la facultad, en la página oficial de la facultad, pues hay muchas personas que nos siguen. Somos un gran gremio de juristas que afortunadamente estamos constantemente tratando de actualizarnos y seguir aprendiendo de muchas de las figuras que se tocan particularmente en la materia de derecho civil. Y en el caso concreto, maestro, pues es que le mandan una cantidad de felicitaciones por el tema que ha abordado. Está el maestro Vicente Solís, creo que lo conoce. La maestra Raquel Contreras, que es una fan, ya la vi todos los jueves, está con nosotros y además da una serie de opiniones bastante asertivas. Lo mandan felicitar desde Houston, lo mandan felicitar de Argentina. Tenemos aquí, pues son muchas felicitaciones. Estoy tratando de buscar una pregunta, maestro, ¿sí? Pero no, son más felicitaciones que preguntas. La realidad es que el tema, tal y como usted lo ha abordado y desde el punto de vista de la Suprema Corte, es sumamente interesante, sobre todo si estoy yo colocándome del lado del subarrendatario. Entonces, bien, pues, bueno, es que aquí hay muchísimos nombres. Argentina, Chile, Uruguay. Le mandan muchísimas felicitaciones, maestro Solís. Muchísimas gracias por su exposición. Maestro Miguel, ¿tienes algún comentario adicional? Bueno, desde luego agradecer a Oscar su participación. Yo creo que es un ejemplo para los alumnos que nos vean, y nos ve mucha gente, pero también nosotros tenemos como profesores de la facultad que pugnar porque cada vez nos vean más alumnos. Y yo creo que es un ejemplo ver la acuciosidad con la que el maestro ha preparado su ponencia del día de hoy. Es decir, quedó clarísimo que detrás de todo lo que nos platicó el maestro no solo está la experiencia del día a día, sino el estudio, ¿no? El estudio teórico de los temas. Entonces, pues la verdad, muchas felicidades. A mí me da muchísimo orgullo porque es un ejemplo de cómo se debe tratar un tema
Y bueno, pues abre el camino al debate y a las ideas. No sé si haya por ahí alguna pregunta, Yadira, cómo andamos de tiempo, pero por lo pronto yo aquí estaré, pero te felicito, Oscar, te Muchas agradezco gracias. muchísimo y como te dije hace un momento, esta es tu casa. Muchas gracias. De hecho, como lo comentaba, son muchas felicitaciones. Me parece que quedó bastante claro el tema, maestro, porque más que preguntas son felicitaciones hacia su exposición y obviamente hacia su persona como maestro de la facultad. Pues Pues, nuevamente, perdón. pues ojalá los subarrendatarios se preocupen un poquito por sus contratos porque sí están en un grave riesgo. Seguramente van a difundir como lo han hecho con todos los otros exposiciones de los otros temas, pero vamos a difundirlo de manera más general. Creo que tenemos una idea más o menos clara de cuántas personas nos ven, maestro, y en cuántos países, entonces seguramente va a estar bien difundido esta clase más que un video. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Un Maestra Amada, placer. te estoy viendo. Muchas gracias, maestro. Excelente exposición. Maestra Yadira, como siempre, muchas gracias. Gracias.